expresar la serie de Fourier desde lo que es la forma compleja para utilizarla como una herramienta más de variable compleja para sistemas, ¿no? Vamos a continuar con la bibliografía de matemáticas avanzadas para ingeniería, el James, y de esta bibliografía vamos a desarrollar lo del capítulo 4.1, 4.2 y 4.6, para que se ubiquen. ¿Qué recuerdan de series de Fourier? Porque lo vieron. ¿Vieron series de Fourier en ecuaciones diferenciales? ¿No? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Recuerdan algo de eso? ¿De series? La serie de Fourier, ¿qué tipo de serie es? ¿Qué recuerdan? Bien, Gonzalo, trigonométricas. ¿A qué convergen? Podría ser que converge a una función periódica. Periódica, perfecto. Así que, bien, lo que están recordando, así que vamos a hacer un repaso breve sobre series. Y partimos de una serie trigonométrica, como mencionaron, de la forma, tiene un término independiente, más una serie de cosenos. Acá tenemos un coeficiente que acompaña a esa función coseno, a esas funciones cosenos, más otra serie de senos, con un coeficiente que acompaña a esas funciones senos, ¿no? Esta serie trigonométrica que converge en un cierto conjunto de puntos de X, acá tenemos la variable independiente X, a una f de X periódica, como mencionaron, de periodo 2P, entonces decimos que f de X, esta función periódica, la podemos expresar mediante una serie trigonométrica de la forma, si converge a f de X, o bien podemos decir que f de X representa la suma de esta serie. Entonces acá introduje una serie trigonométrica de senos, cosenos, y acá tenemos este término independiente, y digo que converge en un cierto conjunto de puntos de X, porque si nosotros nos referimos a una serie, sabemos que esa serie converge a una determinada función, si es una serie de funciones, pero en un cierto conjunto de puntos, ¿no? Que luego veremos cuál es. F de X representa la suma de la serie, como les dije, de la serie en la región de convergencia. Algo les iba a decir, se me escapó. Eso quería decirles. Entonces, si f de X se expresa mediante una serie trigonométrica de esta forma, sabemos que la representación es única. No hay dos series trigonométricas que converjan a la distinta, de distintos coeficientes, que converjan a la misma función. Y acá tenemos los coeficientes. ¿Cómo calculamos? Se obtienen mediante lo que denominamos la fórmulas de Euler, y tenemos el A sub 0, dijimos que la función era de periodo 2P, o sea que el A sub 0 es 1 sobre P o 2 sobre el periodo. La integral entre menos P y P, o sea, en un periodo de f de X diferencial X, A sub n, 1 sobre P de la integral entre menos P y P, de f de X por coseno de n pi sobre P por X, diferencial X, con n que pertenece a los naturales, y los b sub n, que se calculan como 1 sobre P de la integral entre menos P y P de f de X por el seno de n pi
sobre P por X, diferencial X. Ambos coeficientes, N pertenece a los naturales. La serie trigonométrica se denomina la serie de Fourier, ¿no? O sea, la serie de Fourier es una serie trigonométrica donde sus coeficientes se calculan mediante estas fórmulas de Euler y converge a una función periódica. Ahora, ustedes pueden también obtener, a partir de una función definida en un intervalo finito, una serie de Fourier, ¿no? Esa serie converge a la función en el período donde está definida, y fuera de ese período converge a la extensión periódica. Bueno, un poco esto es lo que vieron de series, y vamos a ver lo que nos interesa. Primero, nosotros vamos a considerar, para poder extender el concepto de serie de Fourier al campo complejo, funciones cuya variable independiente sea t. O sea que cambiamos x por t en lo que vieron hasta acá. Solo funciones temporales, o sea cuya variable independiente es el tiempo. Periódicas, si bien se pueden funciones no periódicas definidas en un intervalo finito, se puede encontrar un desarrollo en una serie de Fourier que converge a la función en ese intervalo, nosotros vamos a considerar funciones definidas en menos infinito más infinito, o sea, en todo el eje real, y funciones periódicas, ¿no? Función periódica de periodo t. Esto es, f de t es igual a f en t más nt, con n que pertenece a los naturales. O sea que se repite en cada uno de los periodos. Periodo de f considerado en cuya unidad son segundos, y la frecuencia, que es 1 sobre el periodo, tiene como unidad el hertz, un ciclo por segundo. Pero lo que vamos a hacer es considerar la frecuencia circular o frecuencia angular, la cual la denominamos como omega, que es 2pi por esta frecuencia en hertz, o sea que es 2pi sobre t, y esta frecuencia circular o angular está dada en radianes por segundo. Cuando nos referimos a la frecuencia, nosotros nos vamos a referir a la frecuencia circular o angular. Entonces vamos a reformular la serie que ustedes habían desarrollado en X y vamos a expresarla como nos interesa en variable, para utilizarla en variable compleja, considerando funciones periódicas definidas para todo t. Entonces, si a f periódica de periodo t mayúscula, que puede representarse, acá nuevamente hago hincapié porque todavía no sé cuáles son las condiciones suficientes para poder obtener el desarrollo en serie de Fourier de una función periódica. Hoy partí de una serie trigonométrica que dije que converge a f para ciertos valores. Entonces así me estoy cubriendo de una condición que hasta ahora no la he expresado. Entonces digo que puede representarse mediante una serie de Fourier. Entonces, la serie de Fourier de f está dada por la serie trigonométrica. Acá lo que hice fue cambiar t, o sea, x teníamos como variable hoy y ahora puse t, ¿no? Porque son todas funciones en el dominio temporal que vamos a considerar. Teniendo en cuenta la frecuencia circular, que es 2pi sobre t, entonces, que lo tengo acá, 2pi sobre t, entonces la serie nos queda expresado como n omega t. Hoy tenían pi sobre p, recuerdan, pero p era la mitad era el semiperíodo, entonces multipliqué y dividí por 2,
y en el denominador entonces tengo el periodo. Entonces, acá nos queda expresada la f de t, que puede representarse mediante una serie. Entonces la expreso mediante una serie trigonométrica, y acá tengo términos de coseno de n omega t, y la otra serie en términos de seno omega t. Vamos a recordar algo que definieron también en cálculo de varias variables, que es el producto interno entre funciones. Creo que lo dieron con otro simbolito acá, que puede ser así como paréntesis o puede ser F, G. Producto interno entre funciones, así. Con este símbolo también pueden representar el producto interno. Entonces, dadas F y G funciones continuas por tramos o a tramos, definidas en el intervalo T1 cerrado acá, T1, T2, incluido en R, se define producto interno de dos funciones F y G en el intervalo donde están definidas, que se simboliza de este producto interno, se simboliza de esta manera, o también puede ser de esta otra, como la integral entre T1 y T2 del producto de estas funciones, f de t por g de t. Así definimos el producto interno. Y podemos, a partir de la definición de producto interno, definir lo que denominamos funciones ortogonales. ¿Qué condición tienen entre las funciones ortogonales si las pensamos desde lo que es el producto interno? ¿Recuerdan? Tenía que ser igual a 0. Bien, bien, Ángeles. O sea, definición de funciones ortogonales dadas f y g, funciones continuas por tramos o a tramos, para no confundir con lo que es la operación multiplicación, es más que nada que ponemos a veces a tramos. Continuas a tramos, definidas en el intervalo T1, T2, incluido en R, se dice que las funciones son ortogonales en el intervalo si satisfacen que el producto interno es igual a 0. Esto es, la integral entre T1 y T2 del producto de f de t por g de t, diferencial de t, es igual a 0. Y vamos a denominamos conjunto ortonormal. O sea, si nosotros decimos un conjunto ortogonal, está formado por funciones que satisfacen entre sí, siempre que f sea distinta de g, que el producto interno entre ellas es igual a 0. Ahora, el conjunto ortonormal, acá dupliqué esto, dado un conjunto finito o infinito de funciones reales, que lo expresamos mediante una función phi sub n de t, con n que pertenece a los naturales, a los enteros o a un número finito, n, ¿no? Con eso tenemos un conjunto finito o infinito de funciones, siendo todas las funciones continuas por tramos en el intervalo T1, T2 incluido en R, se dice que constituyen un conjunto ortonormal de funciones en dicho intervalo si el producto interno, acá pongo entre phi sub n y phi sub m, lo expreso a partir de la definición como la integral sobre T1, T2 del producto de ambas funciones, y este es, si tenemos un conjunto ortonormal, es 0, o sea que son ortogonales, es igual a 0 ese producto interno, si n es distinto de m, con esto es la condición para el conjunto ortogonal. Pero si le agregamos que cuando n es igual a m, el producto interno es igual a 1, entonces estamos en presencia acá de un conjunto ortonormal.
un conjunto de funciones ortonormales entre sí. Si esta condición no se satisface, lo que tenemos es un conjunto ortogonal. Satisface con la condición de que cuando n es distinto de m, el producto interno es 0. Entonces, con esta condición tenemos que es un conjunto ortogonal. Si le agregamos la otra condición, en que cuando n es igual a m, el producto interno de phi sub n y phi sub n, si este producto interno es igual a 1, entonces el conjunto lo denominamos ortonormal. Bueno, con estas definiciones vamos a considerar, si ustedes tienen en cuenta acá un conjunto que tenga, vamos a poner una función 1, coseno de omega t, seno de omega t, punto coseno de n omega t, seno de n omega t, y acá puntos, es un conjunto infinito de funciones. Entonces, consideramos para omega igual a 2pi sobre t, entonces la integral entre d y d más t de coseno de n omega t, esto lo podemos poner como 1 por coseno, o sea, tomamos la función 1, el producto es un producto interno, esto, entre la función constante 1 y coseno de n omega t. Es 0 si n es distinto de 0 y es igual a t si n es igual a 0. Acá lo mismo, hacemos el producto interno entre la función 1 y seno de n omega t, me da 0 para todo n. El producto interno entre seno de n de m omega t y seno de n omega t, la integral este producto interno, que es la integral entre d y d más t, del producto entre seno de m omega t y seno de n omega t diferencial de t, es 0 si n es distinto de m, y es t sobre 2 si n es igual a m y este distinto de 0. Porque si es 0, estamos frente al caso anterior, ¿no? Coseno de m omega t por coseno de n omega t es 0 si n es distinto de m, y si n es igual a m y este distinto de 0 es t sobre 2. Este es el producto interno entre coseno de m omega t y coseno de n omega t. Y el producto interno entre coseno y seno, tenemos la integral entre d y d más t de coseno de m omega t por el seno de n omega t es igual a 0 para todo n y m. Bueno, lo que puedo rescatar de hacer productos internos a partir de lo que es este conjunto infinito de funciones cosenos y senos es que el producto interno entre ellas es 0, por lo tanto estamos frente a un conjunto ortogonal. ¿Es además un conjunto ortonormal? Acá quedó medio feo como lo escribí, pero este conjunto, 1 coseno de omega t, lo estoy escribiendo de nuevo porque me quedó poco espacio. Seno de omega t, coseno de n omega t y seno de n omega t es un conjunto n omega t o omega nt, y acá puntos. Es un conjunto
ortogonal porque el producto interno es 0. El producto interno, cuando la función es, en este caso, que n sea igual a m, y en este que n sea igual a m, en este caso, si n es igual a 0, y bueno, acá, para todo nm, o sea que se da la condición n igual a m. Bueno, ese producto interno es distinto de 1, o en algún caso, digamos, algún caso particular, dependiendo de t. Pero en general, lo que podemos asegurar de este conjunto es que es un conjunto ortogonal. Este conjunto ortogonal es una base generadora. Entonces, el conjunto infinito, acá lo expresé, cumple con las condiciones de ortogonalidad y constituye un conjunto ortogonal en cualquier intervalo de D más T. Quiere decir que este conjunto es una base generadora de funciones periódicas que cumplen ciertas condiciones que todavía no vimos, ¿no? Pero constituye una base generadora. Y acá los coeficientes expresados a partir de incluir a la frecuencia circular o frecuencia angular, que era 2pi sobre t, el periodo de mi función. Entonces, dejamos expresadas en cosenos de múltiplos de omega t y en términos de seno de múltiplos de omega t, acompañados por coeficientes, ¿no? Pero estas series trigonométricas. Los coeficientes quedan 2 sobre el periodo ponemos d y d más t, o sea que podemos variar o integrar en cualquier periodo. Los coeficientes a sub n y los b sub n, en términos de coseno de n omega t y acá seno de n omega t. Propiedades de funciones pares e impares. A ver qué recuerdan. El producto de dos funciones pares es par. ¿Cómo es el producto entre dos funciones impares? Es par. Es par. Bien. O sea que el producto de dos funciones impares es par. ¿Qué cumplía o qué satisface una función par? ¿Cómo es f de t con respecto a f en menos t? De una función par es que son iguales. Iguales. Y en una función impar, Es que es el opuesto. o sea que f de t es menos f en menos t. Así. Una es simétrica respecto al eje. ¿A qué eje? Y el otro. El primero es de las abscisas y el segundo es de las ordenadas. Es simétrica respecto al origen. Porque es una función que hace, en un caso es así, bueno, me salió medio mal, y en otra nosotros tenemos una función impar, es algo que queda así y así, digamos. El valor acá va a ser menos el valor para si esto es 1, en menos 1. O sea que esta es una función impar.
Y esta es una función par. Bueno, ¿qué más tenemos? Una función par por una función impar, ¿qué me da? Da una impar. Da una impar. Y bueno, la suma o diferencia de dos funciones pares es par y la suma o diferencia de dos funciones impares es impar. Conocer mi función me permite poder tener una idea, por lo menos, de lo que espero si hago un desarrollo, si tengo una función que sea periódica y además sea una función par. Eso me da una idea de los coeficientes que van a ser 0, o qué coeficientes, de qué forma va a ser mi serie trigonométrica. En el caso de que yo tenga una función periódica de periodo t par, el desarrollo en la serie trigonométrica me va a quedar en términos de coseno. Y si tengo una función periódica de periodo t impar, me va a quedar en términos seno. Esto ustedes lo pueden, o sea, lo podemos concluir, pero podemos analizar cómo son cómo calculamos los coeficientes en un periodo. Vuelvo a los coeficientes acá. Entonces, ustedes saben que la función coseno es una función par. Entonces, saben que si la multiplican por una función par, esto me va a dar par. Si es impar, me va a dar impar. Y así, y ver si integramos entre menos t sobre 2 y t sobre 2, en qué casos puede ser 0 y en qué casos no. Así que bueno, analicen eso y también esto que va a permitir, primero, poder verificar si hacemos un desarrollo y en muchos casos poder minimizar los cálculos, ¿no? Ya si sabemos que analizamos cómo es nuestra función. Bueno, a ver un ejemplito de, así analizamos y recordamos un poco. A ver. Acá yo les había puesto un ejemplo de una función. Esta es una función que vale t y está definida entre menos 4 y 4. No hice la extensión periódica de esta, pero si hago acá el desarrollo en serie de la función periódica definida entre menos 4 y 4 como f de t igual a t, a ver acá vemos de nuestra serie, a ver, no la hice. Empiezo de nuevo. Variando el número de términos de nuestra serie, vemos acá cómo sería la suma de la serie. A ver. Esta función f de t, vamos a considerar que es una función f periódica, t igual a 4, t igual a, esperen, f de t, la defino como t si t está entre menos 4, lo dejo abierto acá, y 4. T, que va a ser el periodo, si considero que es periódica, ¿cuánto sería? Voy entre menos 4 y 4, o sea que es 8, ¿no? Este tipo, esta función, ¿es par o impar? Es impar. Es impar. O sea que esperamos términos de qué tipo en el desarrollo en serie. En senos. En senos. O sea que esto va a ser, a ver que la tengo acá escrita, si no la veo de ahí, pero es 8 sobre pi, después lo pueden verificar,
una sumatoria. Acá para hacer más rápido. Acá. Con n igual 1 a infinito de menos 1 a la n más 1 sobre n por el seno de n pi sobre 4 por t. O sea, que yo acá lo puedo poner en términos de omega n omega t, siendo omega